Bueno, vamos a hablar sobre la Iglesia Católica Romana. Vale, enseguida comenzamos. Muy buenas tardes, noches, hermanos. Os saludo con la paz del Señor. En esta hora vamos a hablar sobre la Iglesia Católica. Y vamos a ver si realmente la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Y esto es muy importante, ¿vale? Ya que muchos aquí en el TikTok se jactan de pertenecer a la única iglesia. Y esa iglesia supuestamente católica romana es la que Cristo fundó. Ahora vamos a ver algunos aspectos interesantes en la cual vamos a ver si realmente esta declaración se sostiene bíblicamente, o se sostiene históricamente, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con algo que siempre escuchamos aquí en el TikTok, en el cual dice: fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Yo sé que muchos de vosotros estáis acostumbrados a oír esta frase, pero vamos a ver si esta iglesia, la de Roma, la del Vaticano, es evidentemente esa iglesia que Cristo fundó. Primeramente vamos a dar un pequeño repaso, ¿vale?, sobre esa frase muy común que muchas veces repiten muchos católicos del TikTok: fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Ahora, vamos a ver el primer uso claro de esta expresión, ¿vale? Y fue por San Cipriano de Cartago en el siglo III. Es la primera vez que se usa esta frase, ¿vale?, en la cual dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Pero es bueno ver el contexto de por el cual San Cipriano dice esto. Ojito que estoy hablando de historia. Esto es historia, señores. Y luego es otra cosa lo que se postula en la Edad Media, ¿vale?, como doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana. Que fuera de la Iglesia Católica Romana, evidentemente, no hay salvación. Y es por eso que la Iglesia Católica Romana empezó a perseguir ¿a quiénes? A los herejes, a los judíos, a los musulmanes, etcétera, ¿vale? Entonces, pero primeramente comenzamos con San Cipriano de Cartago, en la cual dice: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Aquí, para Cipriano, la unidad de la iglesia, este es el contexto por el cual Cipriano dice, la unidad de la iglesia era esencial y separarse de ella era separarse de Cristo, ¿vale? Evidentemente, San Cipriano tenía una buena voluntad, una buena idea acerca de lo que él estaba postulando: la Iglesia de Cristo. Ahora vámonos a la Edad Media. Aquí ya la cosa se pone seria. Aquí la cosa se pone chunga. Aquí la cosa se va a retorcer, ¿vale? Bueno, vamos a la Edad Media. La frase se convirtió en doctrina oficial basada en la creencia, ojito, basada en la creencia de que la Iglesia Católica es el único, escuchen esto, es el único medio establecido por Cristo para la salvación. Y ese único medio para la salvación, evidentemente, es la Iglesia Católica Romana. Bien sabemos, ¿vale?, que en el concilio de Milán, la Iglesia,
se une con el poder político. Y es ahí que la cuestión se distorsiona completamente. Pero ya vamos a hablar de eso, que es muy importante, en la cual nosotros vamos a hablar de la historia. Nosotros no debemos de tener miedo a la historia, ya que la misma historia refuta al catolicismo romano. Entonces, sigo en la Edad Media. Vemos que la frase se convirtió en doctrina oficial, ¿vale? Basado en la creencia de que la Iglesia Católica es el único medio establecido por Cristo para la salvación. Ahora voy a citar a Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII, en el cual enseñaba que quienes están fuera de la Iglesia Católica Romana, con pleno conocimiento y rechazo voluntario, no pueden salvarse, ¿vale? Y luego se creía que los no bautizados y los herejes estaban fuera de la gracia de Dios a menos que se convirtieran. Muy bien, esto empezó prácticamente a ser parte de la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Ahora, en la época de la Inquisición y la Reforma, vale, estaremos hablando del siglo XV, del siglo XVI. John Félix. A ver. Vale. Perdón. En la época de la Inquisición y la Reforma, estaremos hablando del siglo XV y siglo XVI, la frase se utilizó para justificar la exclusión o persecución de herejes. ¿Vale? No olvidemos que anteriormente esto ya es doctrina oficial de la Iglesia Católica, que el que está fuera de la Iglesia Católica evidentemente no tiene salvación y era perseguida, ¿vale?, por la misma Iglesia. Entonces, continúo. La frase se utiliza para justificar la exclusión o persecución de ¿quiénes? De herejes, judíos, musulmanes y más tarde a los protestantes. La Iglesia consideraba que la única forma válida de salvación era dentro de la Iglesia Católica, visible y jerárquica. Esto es bueno también tomarlos en cuenta. Ahora, durante la Reforma Protestante, ¿vale?, se reafirmó esta doctrina contra los reformadores, por ejemplo, como Lutero, Calvino y los otros. Entonces ya estamos viendo de cómo se originó, ¿vale?, desde el siglo III, en la cual en la Edad Media prácticamente lo hicieron como doctrina de la Iglesia Católica y empezaron evidentemente la persecución en la Edad Media y evidentemente hablando de la Inquisición y demás. Ahora, en el siglo XIX, ¿vale?, esto es historia, vamos a ver un enfoque todavía más estricto acerca de esto. ¿Por qué más estricto? Por ejemplo, algunos teólogos y líderes, por ejemplo, como el sacerdote Leonard Feeney de Estados Unidos, esto ya en el siglo XX, él enseñaba que solo los católicos, ojito, que solo los católicos bautizados podían salvarse sin excepción. Y han ido, obviamente, un paso más adelante, y ya prácticamente ya son los exclusivos para la dicha salvación, ¿vale? ¿Qué pasó con esto? Que todos los que estaban fuera de la Iglesia romana, de la Católica romana, prácticamente estarían condenados al fuego del infierno, ¿vale?
Ahora, cuando vamos al siglo XX, ahora sí, esto es muy interesante, creo que me pongan mucha atención. Yo le digo a la Iglesia Católica, le comparo con el Pokémon, ¿vale? ¿Por qué Pokémon? Porque la Iglesia Católica Romana ha ido evolucionando, ¿vale? Un católico que diga que la Iglesia Católica enseñaba lo mismo, supuestamente, desde su fundación, que es Cristo, hasta el día de hoy, prácticamente ese católico es un ignorante, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es así. Porque todos los dogmas de la Iglesia Católica han ido evolucionando, se han ido construyendo con el tiempo. Tanto así que si vamos a apelar a la historia, ¿vale? Es como si se tratase de hace un día atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay dogmas que se han prácticamente visto en 1950. Tuvieron que pasar 1950 años, evidentemente, para creer en esos dogmas. Evidentemente, esta iglesia no es la de Cristo. ¿Por qué yo puedo determinar que no es la de Cristo? Porque no enseña lo que Cristo enseñó, ni tampoco es apostólica, porque no enseña lo que los apóstoles enseñaron. Y ya vamos a llegar, evidentemente, a este punto. Cuando llegamos al siglo XX, ¿vale? Aquí en el Concilio Vaticano II, que esto fue en el 1962 a 1965, hay un documento clave llamado Lumen Gentium 16. ¿Qué dice este texto? ¿Qué dice este documento? No olviden que parte de la doctrina de la Iglesia Católica, que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Esto ya es doctrina, ¿vale? Entonces, ¿qué dice el Concilio Vaticano II? Dice, aquellos que sin culpa propia no conocen el Evangelio de Cristo, ni su iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan en cumplir su voluntad, pueden alcanzar la salvación. Entonces, ha habido un cambio totalmente radical en lo que se creía antes en la Edad Media y lo que ahora mismo están postulando. Por eso yo a la Iglesia Católica Romana le digo el Pokémon. ¿Por qué? Pokémon porque va evolucionando en sus creencias y en sus dogmas. Ahora, ¿cuáles son los cambios importantes que se hizo en el Concilio Vaticano II? Que se reconoce que la salvación, ¿vale? Se reconoce que la salvación es posible fuera de la Iglesia Católica. No olviden vosotros, en la Edad Media se postuló esto, se persiguió a los herejes, se persiguió a los judíos, se persiguió a los musulmanes y luego se persiguió a los protestantes, ¿vale? Evidentemente, muchos han sido condenados a muerte a causa de no pertenecer a la Iglesia Católica o a esas personas que estaban en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, en la cual esos hombres y mujeres eran considerados herejes. Aún así, que pertenece o no a la Iglesia misma de Roma. Ahora, luego dice en el Concilio Vaticano II, se habla del bautismo de deseo. Ojito, no olvides ese teólogo de los Estados Unidos que él decía que solo los bautizados podían salvarse, ¿vale? Todos los bautizados católicos tenían esa seguridad de salvación. Pero sin embargo, en el Concilio de Vaticano II también habla en ese aspecto e inventan algo, y ese algo es el famoso bautismo de deseo. Eso obviamente es una cosa que se lo sacaron de la manga, ¿vale? Para justificar, ¿vale? Que esas personas iban a ser evidentemente salvos. ¿Qué es el bautismo de deseo?
o ignorancia, eso dice ellos, ¿vale? Ignorancia invencible, como razones por las que alguien podría salvarse sin ser católico. Por eso hemos visto claramente al Papa Francisco, que en paz descanse, yendo a besar los pies de los musulmanes, en sí, de todos los religiosos de la época, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el Concilio Vaticano II ha habido un cambio totalmente radical de la misma doctrina. De esa doctrina que en la Edad Media postulaba que todo o cualquiera que esté fuera de la Iglesia romana, evidentemente ya tenía el infierno asegurado. Ahora, vamos a la posición actual de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la posición actual de la Iglesia Católica hoy en día? Supuestamente ellos postulan que Cristo es el único Salvador, ¿vale? La Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo y tiene la plenitud de los medios de salvación. ¿Cuáles son los medios de salvación? Estaríamos hablando de los sacramentos, de la doctrina, ¿vale? Que es el magisterio, de la autoridad apostólica. Esto de la autoridad apostólica, evidentemente, si vamos a apelar a la historia, no se sostiene. Es imposible que se sostenga históricamente, ¿vale? Ya lo vamos a ver el porqué. Ahora, ellos postulan de que la Iglesia Católica, ¿vale?, es la que fundó Jesucristo. Cuando le dijo, tú eres Pedro y demás, ¿vale? Ellos se imaginan que ahí estaba Pedro, ¿vale?, siendo consagrado como el Papa de la Iglesia romana, católica romana. Pero esto es realmente incierto. Esto no se sostiene. Jesús nunca le nombró Papa. Y hemos visto claramente que Pedro nunca hizo de Papa. Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque siempre los católicos del TikTok apelan a que ellos es la primera iglesia que fundó Jesucristo. Ahora vamos a ver las iglesias en el Nuevo Testamento, ¿vale? Las iglesias en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver si realmente está ahí la Iglesia Católica Romana. Y solamente estoy dando datos históricos. Datos históricos, ¿vale? Cuando vamos a ver las iglesias del Nuevo Testamento, no eran edificios, no eran como el Vaticano. No eran así, ¿vale? Eso ellos quisieran. No eran así. Entonces, ¿cómo eran las iglesias del Nuevo Testamento? Las iglesias del Nuevo Testamento eran comunidades de creyentes que se reunían en casas, ¿vale? Esos fueron los primeros changarritos de Jesús. Que esta comunidad de creyentes que se reunía en casas, se reunían en cuevas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa iglesia era perseguida por Roma, ¿vale? Entonces no puede ser que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. No puede ser. Lo que ellos están diciendo o están haciendo es un anacronismo. Y ya les voy a decir el por qué. Ahora, por ejemplo, esta iglesia del Nuevo Testamento se organizaba bajo la dirección de ancianos, que serían presbíteros, obispos y diáconos. ¿Por qué digo esto? Porque en ese entonces, ¿vale?, en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento, ya circulaban las cartas del apóstol Pablo. Ya circulaban los evangelios, ya circulaban las cartas paulinas, ya circulaban las cartas pastorales.
¿Cuáles son las cartas pastorales? Por ejemplo, Timoteo, Tito, en la cual los requisitos para los obispos eran que los obispos sean irreprensibles y también maridos de marido de una sola mujer. Perdón, ¿vale? Se me han ido las ideas. ¿Por qué era tan importante este requisito? Porque el mismo texto nos dice que ellos tenían que tener los obispos sujetos, obviamente, a sus hijos ante Dios. También dice claramente que el que no sabe gobernar su casa, o sea, su familia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces era un requisito imprescindible que estos obispos tengan una familia, ¿vale? Entonces, por eso que en la iglesia del Nuevo Testamento se organizaba bajo la dirección, hemos dicho, de presbíteros, obispos y diáconos. Ahora, también tenían reuniones regulares. Vemos en el trasfondo de la historia que esta iglesia había reuniones regulares para orar, enseñar, compartir la cena del Señor y además ayudar a los necesitados. ¿Vale? Entonces, y todas estas iglesias se identificaban, ¿vale?, con algo muy importante, que todos estos evidentemente tenían que tener la enseñanza apostólica. Ahora, también estas muchas iglesias, porque no son ni una, ni dos, ni tres, son muchas iglesias, se identificaban por el lugar geográfico donde se reunían, ¿vale? No era un solo lugar, como hoy en día, la Iglesia Católica Romana, ¿vale? Sino en ese entonces había la Iglesia de Corintios, por ejemplo, la Iglesia en Éfeso, la Iglesia de Galacia, etc., ¿vale? Ahora, ¿cuáles fueron las principales iglesias del Nuevo Testamento? Esto es también muy importante y vamos a ver si realmente... Por eso yo les decía que cuando esta gente dice que es la iglesia que fundó Jesucristo, por el simple hecho de que su supuesto papa es Pedro, no se sostiene ni históricamente, menos bíblicamente y peor aún teológicamente hablando. No se sostiene. Y evidentemente los teólogos del siglo XX, teólogos que son honestos, y voy a citarlos también, católicos, evidentemente es, digamos, un argumento muy, muy vacío, ¿vale? En la cual lastimosamente no hay una sola prueba objetiva para decir que la Iglesia Católica fue fundada nada menos por Jesucristo. Ahora, ¿cuáles fueron las principales iglesias del Nuevo Testamento? ¿Vale? Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, ¿quién fue el fundador? ¿Vale? Dice Pedro y los 12 apóstoles. No solamente Pedro, sino Pedro y los otros apóstoles. Fundaron la iglesia de Jerusalén. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, ¿vale? Ahora, si nos vamos nosotros a Antioquía, que vendría a ser Siria, ¿quién fundó esta iglesia? ¿Pedro? No. Fundó Pablo y Bernabé. Ojito con Pablo, porque Pablo fundó la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento. No Pedro, Pablo. Pero vemos aquí en Antioquía que Pablo y Bernabé, esto está en Hechos capítulo 11 y Hechos capítulo 13. Ahora, la iglesia de Corintio, ¿vale? ¿Quién la fundó? El apóstol Pablo. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 18
y Primera de Corintios y Segunda de Corintios, en la cual Pablo les da las cartas respectivas a esa iglesia en ese determinado lugar. La iglesia de Éfeso, ¿vale? La iglesia de Éfeso, ¿quién la fundó? El apóstol Pablo. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 19 y evidentemente la carta de Éfeso a la iglesia que el apóstol Pablo escribió. La iglesia de Filipos, ¿quién la fundó? Pablo y Silas. Que esto está en Hechos capítulo 16 y obviamente el libro de Filipenses que el apóstol Pablo escribió. Y esto es historia. Ojito, que siempre los católicos del TikTok y los católicos romanos, los famosos apologetas, siempre hablan de la historia, ¿vale? Sin embargo, estoy demostrando por medio de la historia que la Iglesia Católica no es la iglesia que Cristo fundó, ¿vale? Y ahora, vamos a Tesalónica. ¿Quién fue el fundador de esta iglesia? Evidentemente, Pablo. Y hecho lo podemos ver en Hechos capítulo 17, ¿vale? Del 1 al 2, y en Tesalonicenses, y ahí claramente la carta respectiva a esta determinada iglesia. Luego vamos a Galacia, ¿vale? En Galacia había varias ciudades, pero ¿quién es el fundador de esas varias iglesias en Galacia? Evidentemente es el apóstol Pablo. Y claramente el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, ¿vale? Muy bien. Luego aparece la iglesia de Colosas. ¿Y quién la fundó? El apóstol Pablo. Epafras, ¿vale? Y esto veremos claramente en el libro de Colosenses. Ahora, vamos a la iglesia de Roma, ¿vale? En la cual dicen los tiktokeros de los católicos, los laicos católicos, ¿vale? Y muchos sacerdotes católicos romanos dicen, esta es la prueba de que esta iglesia romana ya existía en la época del Nuevo Testamento, ¿vale? Eso es totalmente ridículo, ¿vale? Y luego ya se lo voy a decir por qué. Porque la iglesia de Roma, ¿vale? ¿Quién la fundó? No es Pedro, ¿vale? Muchos teólogos, muchos estudiosos determinan que evidentemente, posiblemente, eran cristianos judíos convertidos al cristianismo. ¿Por qué? Porque las iglesias de lo que estoy hablando se reunía en casas, ¿vale? Eran los changarritos de esa época. No, como no había este tipo de templos, o no había esto. ¿Por qué? Porque esa iglesia era perseguida por Roma. Así que es una tontería, ¿no? Tamaño de una catedral que digan evidentemente que la iglesia católica romana la fundó Cristo. Eso es una total estupidez. Ahora, vemos claramente, por ejemplo, la Odisea, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia, Éfeso, y esto es en Asia Menor, quienes la fundaron varios misioneros. Y esto lo podemos encontrar en el Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3. Muy bien. Ahora, ¿cómo eran esas iglesias? ¿Vale? Porque muchos católicos, los tiktokeros, ¿vale? Como Betty Valenzuela y otros, ¿vale? Max Roper y demás. El Max Roper dice que Jesús era católico romano, María era católica romana, el Espíritu Santo era católico romano, todos eran católicos romanos, hasta Adán, ¿vale? Hasta Eva, ¿vale? Eso, que hablan tonterías. Ahora, ¿cómo eran esas iglesias? En esas iglesias
no había templos, señores, no había templos, sino se reunían en casas, ¿vale? Como la de Priscila y Aquila, en casas. Por eso esto está en Romanos capítulo 16, versículo 5. La iglesia de Roma, de sus creyentes judíos, se reunían en casas. Porque no olvidemos que esa iglesia era perseguida por Roma, ¿vale? Y una de sus cartas, la carta a los Romanos, por el apóstol Pablo, prácticamente enseña o dice que el mayor deseo del apóstol Pablo es ir a esa comunidad de creyentes cristianos que estaban en Roma, ¿vale? ¿Por qué es esto importante? Porque un apóstol no puede ir, gracias hermanos, un apóstol no puede ir a fundar una iglesia que ya había fundado otro apóstol, ¿vale? Esto es totalmente rompe, ¿vale? Con esa creencia absurda y estúpida de que estaba ahí el apóstol Pedro. Y es más, el apóstol Pablo se dirige a ciertas personas en la carta de Romanos, pero extrañamente no menciona a Pedro. ¿Por qué no menciona a Pedro? Ya que era un apóstol. Porque sencillamente Pedro no fundó esa iglesia, ¿vale? Porque si hubiese fundado esa iglesia, Pablo no se hubiese atrevido a ir ahí, a esa iglesia, ¿vale? Ahora, hemos determinado que la iglesia, estas tantas iglesias se reunían en casas, los changarritos de Jesús. ¿Qué hacían? Participaban todos en la vida comunitaria. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y dice que se ayudaban entre sí. Todas las iglesias se ayudaban entre sí. Aquí no había una iglesia mejor, una iglesia peor, no había una iglesia que mandaba, no había un papa que era el representante de todos ellos, no. El único representante de la iglesia primitiva era Cristo como la cabeza de la iglesia y era el Espíritu Santo, ¿vale? Ni papas, ni hostias, no había nada aquí. Ahora, ¿cuál era el común denominador de estas iglesias? Las enseñanzas apostólicas. Las enseñanzas apostólicas. Tanto así que cuando Pablo fue a Berea, ¿vale? Los creyentes de Berea, al apóstol Pablo, justo a un apóstol. Estamos hablando del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo dice que recibieron el mensaje. Pero esta gente de Berea dice que escudriñaron las escrituras para ver si realmente el apóstol Pablo les decía la verdad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que si hoy mismo, 2025, estarían los hermanos de Berea, ¿vale? Prácticamente rechazarían a esta supuesta iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque estos no están enseñando lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Y se los voy a demostrar. Ahora se los demuestro. Por ejemplo, a ver si aquí está. Voy a citar 4 enseñanzas de la iglesia de Cristo romano. Yo creo que ellos tienen su propio Cristo romano, ¿vale? Una cosa es el Cristo judío de las Escrituras y otra cosa es el Cristo romano, ¿vale? Por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María. Este dogma, esta doctrina fue definido en 1854 por el Papa Pío IX, que se conoce como la Bula Inaffibilis Deus, ¿vale?
Tuvieron que pasar 1854 para, obviamente, afirmar que esto es un dogma. Evidentemente, este dogma no es ni apostólico, no pertenece a la enseñanza de Jesucristo, sí pertenece a la Iglesia Católica Romana, al magisterio de la Iglesia Católica Romana, a la tradición. Tradición es sinónimo de enseñanza. Esto pertenece evidentemente a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Ahora, la Asunción de María. La Asunción de María fue definido como dogma en el año de 1950. Tuvieron que pasar 1950 años después de la muerte y resurrección de Cristo para definir un dogma que ni los apóstoles ni Jesucristo enseñaron. Otra segunda prueba de que esta iglesia de aquí, que vendría a ser la Iglesia Católica Romana, no es la de Cristo fundó. ¿Vale? Muy bien. Gracias hermanitos por sus regalos. Ahora, el purgatorio. El purgatorio fue afirmado en el Concilio de Florencia. ¿Qué año? En 1439 y en el Concilio de Trento en 1545 a 1563. En términos de historia, es como si hablaremos del día de ayer. Ahora, la infalibilidad papal. Tanto se jactan de esto. Esto fue definido como dogma en el Concilio Vaticano I en el año 1870. Tuvieron que pasar 1870 años para determinar que la infalibilidad de la infalibilidad papal. No obstante, había un papa que ahora mismo no se me viene a la mente, pero que de la Edad Media, ¿vale? Que él estaba en contra de esto, porque ya se estaba construyendo este dogma, preparando este dogma. Pero ¿qué hizo este papa? Obviamente no estaba de acuerdo. Y a cualquiera que se hubiese atrevido a definir la infalibilidad papal en la Edad Media, este papa se los llevaba a la hoguera. O sea que den gracias que hoy mismo no está este papa, porque si no muchos tiktokeros de aquí ya saben dónde terminaría. Ahora, vemos que he dado unos pequeños ejemplos en la cual podemos determinar que estas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana no son enseñanzas de Cristo ni es enseñanza apostólica. ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó? Esas iglesias que yo les he mencionado, que ellos tenían algo en común, que todas esas iglesias que estaban en las casas se dedicaban a enseñar sobre Cristo y sobre los apóstoles, lo que ellos nos dejaron. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de quienes, de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Muy bien. Entonces podemos observar también que en esas iglesias bautizaban a los nuevos creyentes, Hechos capítulo 2, versículo 38, observaban la cena del Señor, ¿vale? 1 Corintios capítulo 11, ¿vale? La cena del Señor, ¿no? Tomaban el pan y tomaban el vino, ¿vale? Cosa que la Iglesia Católica, el vino no da al pueblo. Y otra cosa es la transustanciación, que eso tampoco fue definido muchos años después, obviamente, por la Iglesia Católica Romana. Ahora, aunque en la época del Nuevo Testamento, ¿vale? Eran muchas comunidades, como les he dicho ya, les he relatado las muchas comunidades en todas partes, ¿vale?
el Nuevo Testamento muestra que todas formaban una sola iglesia. Una sola iglesia, ¿vale? No es Roma, ¿vale? Una sola iglesia espiritual. Una sola iglesia espiritual, la cual conforma el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Esto no es el templo del Espíritu Santo, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino Dios habita en los corazones de los que realmente le buscamos. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué nos enseñan hoy las iglesias del Nuevo Testamento? ¿Qué podemos sacar, ¿vale?, de estas iglesias como ejemplo hoy en el presente? 1. La importancia de la comunidad y la responsabilidad mutua. Que todas las iglesias deberíamos estar unidas, ¿vale?, con el fin de predicar ese evangelio de Cristo y además, evidentemente, ayudarnos los unos a los otros como se hacía en la iglesia primitiva. 2. El llamado a la santidad, a la unidad y a la verdad. Esto también, evidentemente, nosotros debemos aplicar hoy en día, que en nuestras iglesias deberíamos nosotros buscar la santidad. La santidad, ya que sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. Luego, es la necesidad de permanecer fieles en medio de la persecución obviamente, de la persecución. Porque hoy en día la iglesia verdadera de Cristo es la que está siendo perseguida. Vemos en países, por ejemplo, musulmanes, en países comunistas, que evidentemente el evangelio está siendo perseguido. Hoy en día muchos cristianos están siendo desvividos a causa del evangelio de Jesucristo. Incluso podría decir mucho más que en la época neotestamentaria. La diferencia que nosotros no nos afecta esto porque no vivimos en esos países. Estamos cómodos en el lugar donde estamos, ¿vale? Ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿quién salva? ¿Vale? ¿La iglesia o Cristo? Ahora vamos a volver al inicio del tema. El inicio del tema dice claramente que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Ahora vamos a ver si realmente esta frase proviene de la enseñanza apostólica o proviene de una enseñanza totalmente de hombres. Porque no olvidemos lo que Jesucristo dijo a los fariseos: por vuestra tradición o por vuestra enseñanza, vosotros invalidáis los mandamientos de Dios. Y cuando dice los mandamientos de Dios, vemos claramente que la Iglesia Católica Romana les obliga a sus sacerdotes que vivan, evidentemente, en castidad. Cosa que en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, no se hacía esto. ¿Cuándo se definió este dogma del celibato? Que no es bíblico, ¿vale? Aquí tengo el dato. Se estableció como obligatorio en el Concilio de Letrán en el año 1123. ¿Vale? Y segundo, en el 1139. Tuvieron que pasar 1139 años para determinar, evidentemente, que los sacerdotes católicos tienen que cumplir un celibato.
pero esto evidentemente no lo enseña la Biblia, evidentemente no son parte de los requisitos que el apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu Santo, dio a los obispos, ¿vale? Entonces, y claramente, el resultado ha sido totalmente desastroso. ¿Por qué? Porque lastimosamente algo natural, algo que Dios hizo, ¿vale? Prácticamente, ¿qué pasó? Que el 80%, esto no lo digo yo, ¿vale? Lo dicen los propios sacerdotes que están ahí, en el ajo, ¿vale? Ni tampoco un laico. Los mismos sacerdotes católicos reconocen que el 80% de los sacerdotes católicos romanos son multicolor, son del otro bando, ¿vale? Y los otros 20% evidentemente son abusadores. Entonces, esto es real. Los datos están ahí. No podemos negar. El Papa Juan Pablo II, ¿vale? En el año 2000, él ha pedido perdón. Ha pedido perdón por todas las atrocidades que la Iglesia Católica Romana ha hecho en transcurso de su historia, ¿vale? Incluyendo, obviamente, la Santa Inquisición. Muy bien, sigamos. Entonces, podemos ver quién salva, la Iglesia o Cristo, ¿vale? A pesar del dolor de los católicos romanos, evidentemente quien salva es Cristo. ¿Qué dice? Que Cristo es el único Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Vale? Y luego Juan 14, 6, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién salva? Es Jesucristo. ¿Quién es el único mediador? No es la Virgen, ni los santos, ni hostias. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Ahora, esta salvación, ¿vale?, que viene de Jesucristo, es por gracia, por medio de la Iglesia Católica Romana. No, eso quisieran que digan. ¿Cuánto? Yo creo que un católico daría todos sus yesos para que esto dijera en la Biblia. Pero no, la Biblia dice otra cosa. Porque por gracia de ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Vale? Ahora, vamos a ver qué papel tiene la iglesia. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental hoy mismo de la iglesia? No olvidemos que la iglesia somos nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. No es una institución, no es una denominación, sino la iglesia es todo aquel que ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, ¿qué papel tiene la iglesia? ¿Vale? La iglesia no origina la salvación, pero en cierta manera la administra. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué la administra? Voy a dar el matiz, ¿vale? Para que no haya malos entendidos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 27. Y esta es llamada, ¿a qué la iglesia? A predicar el evangelio. ¿A qué es llamada la iglesia?
tú eres la iglesia, a que tú vayas y prediques el evangelio. Ahora, también la iglesia es llamada a bautizar y obviamente a discipular. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 28, ¿no? La Gran Comisión, versículos 19 al 20, ¿vale? Ahora, el apóstol Pablo dice, Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, no un templo, no una institución. Eres tú y yo, la iglesia de Jesucristo. Y por esta iglesia, por ti y por mí, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. ¿Vale? ¿Cómo puedes santificar un muro? ¿Cómo puedes santificar unas 4 paredes? O sea, es absurdo de que nosotros podamos decir, ¿no? La institución de Iglesia Católica Romana es la Iglesia de Cristo. No. Por eso estoy dando estos datos muy precisos y muy bíblicos. Y hemos visto la historia. La historia totalmente habla de la Iglesia de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, en este sentido la iglesia es como el canal, como el instrumento. Nosotros somos el instrumento. ¿Para qué? Para expandir el evangelio de Jesucristo. La Iglesia Católica a esto lo llama el medio ordinario. Este es el medio ordinario, dice, ¿no? Que la Iglesia Católica es la que va a llevar las buenas nuevas. Pero hemos visto que la Iglesia Católica no lleva las buenas nuevas, sino lleva la doctrina que ellos tienen, que no es lo que vendría a ser el Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos visto claramente son 5 dogmas en los cuales estos dogmas no tienen nada que ver con la enseñanza de Jesús ni con la enseñanza apostólica. Estarían, en cierta manera, enseñando otro evangelio. Evidentemente, Gálatas 1.9 viene la condenación de Gálatas 1.9 a esta supuesta iglesia de Jesucristo que no se sostiene ni históricamente, porque no había en la época de Jesucristo esta iglesia, no existía, no bíblicamente tampoco no se sostiene, ¿vale? Etcétera. Vale. Entonces, podemos determinar esto. Ahora, la pregunta que te haces, la pregunta del millón, ¿cuándo apareció la Iglesia Católica Romana? ¿Cuándo apareció la Iglesia Católica Romana? Vale, hemos visto la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, dentro del contexto, podemos determinar que esa iglesia primitiva, que se reunían en las casas, no en templos como estos, se reunían en las casas, esa iglesia estaba perseguida, ¿vale? Y estaba bajo el imperio romano. Esa iglesia primitiva, esa iglesia de Cristo, esa iglesia que Cristo fundó, no tenía ningún poder político. Por eso Jesús dijo algo muy interesante que se me ha venido ahora a la mente. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, esa iglesia primitiva, la doctrina se centraba exclusivamente en la fe apostólica. Y vemos claramente que la Iglesia Católica Romana, su doctrina no se sostiene con las enseñanzas ni de Jesús ni de los apóstoles. Les he dado datos objetivos e históricos.
Ahora, esa iglesia primitiva, esa iglesia de Cristo, ¿vale? No se relacionaba ni con el poder, ni con la política. Prácticamente esa iglesia estaba aislada y era perseguida por no rendir culto a un emperador romano. Muy bien. Esta iglesia no tenía poder político, solo tenía una influencia espiritual. ¿Por qué? Porque esa iglesia de Cristo es espiritual. Ahora, aquí es donde se retuerce todo. Y esto va a tomar forma. En el Imperio Romano, ¿vale? Del siglo IV, del siglo V, aquí hay un evento clave que prácticamente va a cambiar el destino de esa iglesia perseguida, de esa iglesia primitiva, de esa iglesia espiritual. ¿Qué pasa aquí? Viene la conversión de Constantino en el año 313 después de Cristo. Y esto es conocido como el Edicto de Milán. Aquí, el cristianismo, vamos a poner entre comillas, ¿vale? Ojito. El cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Y esto fue en el año 380 después de Cristo, en el Edicto de Tesalónica. 3 puntos. Aquí se institucionaliza la iglesia y comienza a tener poder y poder político real. No olvidemos que la iglesia primitiva no tenía nada que ver con el poder político. Pero aquí la iglesia oficial del imperio sí empieza a tener el poder político real. Podemos determinar que esta iglesia ya no es la iglesia primitiva, por estas características que se están dando. ¿Cuáles fueron los cambios doctrinales y estructurales? ¿Vale? Esto es muy importante. Por eso he dicho que esta iglesia ya no es la iglesia primitiva, que esa iglesia no tenía ningún poder político, pero sí tenía un poder espiritual. Los cambios que se han dado en esta iglesia cristiana del imperio, ¿vale? No de Jesús, es la iglesia cristiana del imperio, ¿vale? Se establece los concilios ecuménicos, ¿vale? Vemos aquí Nicea, Constantinopla, por ejemplo, ¿vale? Luego, aquí hay una fusión progresiva entre la iglesia y el Estado. Aquí comienza la fusión de la iglesia y el Estado, el poder, ¿vale? Por eso yo a la iglesia católica ahora le digo la iglesia Pokémon. ¿Por qué? Porque esta iglesia romana ha ido evolucionando de siglo tras siglo. El obispo de Roma, el Papa, hemos visto, por eso yo les he dado, ¿vale?
las iglesias del Nuevo Testamento. Esto lo voy a subir a YouTube, lo que estoy diciendo. Y esto les va a servir a mis hermanos protestantes para que realmente defiendan lo que es la iglesia de Jesucristo. Hemos visto anteriormente todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y ninguna tenían todas tenían algo en común. La enseñanza apostólica, ¿vale? Y todas estas se reunían en casas, no en este tipo de lugares. Ahora me voy al tema. El obispo de Roma, el Papa, ¿vale? Comienza a destacarse, aunque no como una figura política aún. Aunque no como una figura política aún. Por ejemplo, en el Vaticano, esto va a ser un pequeño paréntesis, es uno de los países más pequeños, ¿vale? Y el presidente de este país es el Papa, ¿vale? Muy bien, ahora sigamos. En la Edad Media, entre el siglo VI y IX, ¿vale? La iglesia se convierte en una potencia política. La iglesia romana, católica romana, se convierte en una potencia política. Y me dirás por qué. Porque el Papa ejerce enorme influencia sobre reyes, emperadores y decisiones de Estado. Ojito con este dato, ¿vale? Obviamente no tiene nada que ver con la Iglesia de Jesucristo. Instituciones como el Sacro Imperio Romano Germánico fueron bendecidas por el Papa. Ahora, vemos los eventos clave del poder de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, la coronación de Carlomagno por el Papa en el año 800. Las cruzadas, que son las guerras espirituales o religiosas, con justificación papal. Todo venía de la orden del Papa, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la Edad Media el poder de la Iglesia Católica Romana era un poder absoluto. Ellos ponían reyes y quitaban reyes, si ellos les daba la gana. La Inquisición, ¿vale? La defensa de la ortodoxia desde el poder. La defensa, ¿vale? Ahora vienen los cambios doctrinales. Y esto también es muy significativo. Por eso me llama la atención que los apologistas católicos del TikTok, ¿no? Los supuestos apologistas como Betty Valenzuela, qué sé yo, hay otros más que no me acuerdo ahora, Paco Serrano, que dice que nunca hubo una Inquisición. Todos son gente ignorante, ¿vale? Gente ignorante que evidentemente no conocen su historia o lastimosamente o son ignorantes o son deshonestos. Porque toda esta información, la historia está ahí, ¿vale? ¿Cuáles son los cambios doctrinales? Por eso le digo a la Iglesia Católica Romana, Iglesia Pokémon, porque ha ido evolucionando entre los tiempos. Se formaliza la transubstanciación. Pongan oído aquí. O como dice esa gentuza que no tiene personalidad, la lupa, ¿vale? La lupa. Ay, Dios mío, ni para eso sirven, por favor. En serio. Se formaliza la transubstanciación en el Concilio de Letrán, ¿vale? Cuarto, en el año 1000
1215. Tuvieron que pasar 1215 años para determinar un dogma que ni Jesús, ni los apóstoles, un dogma, ni la iglesia primitiva creían en ello. Vuelvo a decir, se formaliza cambios doctrinales. Estos son cambios doctrinales, porque antes de este no había transubstanciación. Entonces, dice, se formaliza la transubstanciación en el Concilio de Letrán en el año 1215. Luego viene el desarrollo de doctrinas marianas. Ojito también con esto. Purgatorio, indulgencias, ¿vale? También hay un aumento del poder del Papa como vicario de Cristo en la tierra, ¿vale? Y vemos claramente que en la iglesia, en las muchas iglesias del Nuevo Testamento, evidentemente no había vicarios de Cristo, un solo representante, no había estas cuestiones de hombres, porque estos sí son doctrinas de hombres que te van apartando de la verdad. Esa verdad que nosotros lo llamamos Cristo y el Espíritu Santo. La iglesia controlaba tierras, ejércitos y tenía tribunales propios. ¿Por qué tierras? Porque incluso, esto es historia, han falsificado, ¿vale? Supuestos poderes, ¿vale? Y supuestas donaciones del propio Constantino que dio supuestamente a la Iglesia Católica Romana. Son tan corruptos, son tan deshonestos, son tan mentirosos, que es imposible que esta iglesia pueda ser la iglesia de Cristo. Es imposible. Les estoy mostrando, señores, la historia. Y a la historia nosotros no podemos borrarla. La historia está ahí para poder enseñar. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasó con la Reforma Protestante del siglo XVI? Esto también es muy interesante. ¿Vale? Por ejemplo, denuncia de corrupción. Ojito, denuncia de corrupción. Abuso del poder eclesiástico y doctrinas no bíblicas. Pero de esto no te van a hablar, evidentemente, los tiktokeros de aquí. Por ejemplo, Max Roper dice, Jesús ha sido romano. María Virgen Ángel o Reina del Cielo es romana, esposa del Espíritu Santo, que también es romano. Estas tonterías hablan estos famosos apologistas, pero sin embargo no se toman a ver realmente la historia o son demasiado deshonestos para callarse y decir mentiras descaradamente. Ahora, ¿qué pasó con la Reforma Protestante? Denuncia de corrupción, abuso de poder eclesiástico y doctrinas no bíblicas. Martín Lutero clava sus 95 tesis en el año 1516. Y se rompe la unidad, ¿vale? Se rompe. Hay un cisma entre el cristianismo occidental. ¿Cuáles son las razones? Vuelvo a decir, corrupción, abuso de poder,
doctrinas que no son bíblicas. ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia Católica Romana? Es que esto es para partirse de la risa. ¿Por qué? Porque el tiempo le ha dado la razón a Martín Lutero. Pero claro, como esta iglesia es política, es poder, porque el poder está en la política, ¿vale? Ellos han sacado algunas cosas y han implementado otras. Por ejemplo, cuando se dijo el Concilio de Trento, reafirma las doctrinas católicas. Ojito. ¿Cuáles son las doctrinas católicas? La justificación por la fe y obras, sacramentos, ¿vale? Y la tradición. Cuando hablan de tradición es enseñanza, ¿vale? Es lo correcto. Ahora, ojito, corrige Concilio de Trento, ¿vale? Búsquenlo. 1545 a 1563. Corrige abusos internos. ¿Quién lo denunció en su momento? Martín Lutero. Simulación de sacramentos. Venta de indulgencias. ¿Quién lo dijo? Martín Lutero. ¿Vale? Pero los errores doctrinales, no. Eso se lo callaron y lo mantenieron. Esos errores doctrinales, esas enseñanzas de su tradición o de su magisterio, mejor dicho, que no están en la Biblia, eso se lo guardaron. Ahora, ¿qué pasó en este Concilio de Trento? Reafirma el poder papal y la autoridad de la tradición junto con la Biblia. ¿Vale? Aquí, evidentemente, Lutero no estaba de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. La Iglesia pierde poder en el norte de Europa, pero se refuerza doctrinalmente. Ahora, vamos a la Edad Moderna. Estamos viendo, ¿no? Estamos viendo toda la historia, ¿vale? Y evidentemente esta iglesia no es la de Cristo. Vamos a la Edad Moderna, ¿vale? Y vamos a ver las revoluciones que hubo en su tiempo. Y esto es muy importante y son datos históricos que vais a entender. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Cuando ocurrió esto, en 1789, viene la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Vale? No olvidemos que en su momento la Iglesia Católica Romana se fusiona con el Estado, se fusiona con el poder político, ¿vale? Y esto sí realmente es el poder. Pero gracias a la Reforma hay una separación del poder político y la religión, ¿vale? Y este es un regalo por parte de la Reforma que muchos, obviamente, tiktokeros de aquí no van, ni saben, o si saben son muy deshonestos. Luego, viene la ilustración, la crítica racionalista a la religión. Luego viene la pérdida de poder temporal, ¿vale? El Papa pierde los estados pontificios y esto ocurre en el año 1870. Ahora nuevamente la Iglesia Católica, la Iglesia Pokémon, empieza otra vez a cambios doctrinales. Miren, es que esto es la hostia, tío. Si un católico te dice que la Iglesia Católica enseña desde Jesús hasta el día de hoy, uno, es muy ignorante, pero demasiado ignorante, o muy deshonesto.
Porque hemos visto la iglesia del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con la iglesia católica romana. Y estoy dando datos históricos. Y en eso nadie puede refutarme. Ahora, cuando vemos, ¿vale? Los cambios doctrinales, la iglesia Pokémon, ¿vale? Vemos dogma de la Inmaculada Concepción, 1854. Dogma de la infalibilidad papal, Concilio Vaticano I, 1870. El Papa es infalible al definir solemnemente doctrina sobre fe y moral. La Iglesia aquí se refugia en su autoridad espiritual tras perder el poder político directo. ¿Vale? Aquí ya la Iglesia Católica ya está siendo arrinconada. Pero luego, como sabemos que esta iglesia romana es política, y ya vamos a ver más adelante las cosas que están haciendo. Ahora, cuando llegamos al siglo XX, ¿vale? El siglo XX, vemos el segundo concilio, que es el Vaticano II, en el año 1962 y 1965. El Concilio Vaticano II marca un cambio histórico, ¿vale? Aquí nuevamente la iglesia Pokémon, la iglesia católica romana, empieza a revolucionarse y empieza a cambiar. ¿Cuál es el cambio histórico que dio este Concilio Vaticano II? Abre la iglesia al diálogo con el mundo moderno, ¿vale? Primer punto. Se promueve la libertad religiosa, ¿vale? El ecumenismo y la participación laical. No olvidemos que la Iglesia Católica estaba apoyando, obviamente, y lo bendijo al famoso, alemán, ¿vale? Alemán, que prácticamente ya saben a quién me estoy refiriendo, ¿vale? Entonces fue una presión de Estados Unidos a la Iglesia Católica, en la cual le dijo, ustedes tienen que cambiar esto sobre el tema de la libertad religiosa, o si no, van a perder todo ese poder o esa influencia que ellos tenían. Como esto es evidentemente política, señores, ¿vale? Han ido cambiando, evolucionándose y adaptándose a los tiempos modernos. Porque esta religión, la Iglesia Católica Romana, es una religión medieval. No es una religión de Cristo, es una religión medieval, en la cual tenía el poder político, ¿vale? En la cual esta religión hacía y deshacía, ¿vale? Y el propio Juan Pablo II, en el año 2000 ha pedido perdón por todas las atrocidades que la Iglesia Católica hizo a lo largo de la historia, incluyendo la Santa Inquisición, ¿vale? Una cosa es el Juan Pablo II, que ha sido un papa muy querido, y otra cosa son los ignorantes del TikTok, que como Pablo Serrano dice que nunca hubo Inquisición, y los otros que evidentemente no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando. Lo único que saben decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Ni saben cómo ni por qué están diciendo eso, ¿vale? Muy bien. Entonces, también en el Concilio de Vaticano II, ¿vale? La iglesia Pokémon, no solo se promueve la libertad religiosa, el ecumenismo y la participación laical, ¿vale? Gracias a ese concilio, estos tíos laicos están aquí en el TikTok hablando sus locuras, porque si no, ¿vale? Si no fuese este concilio, estos estarían
callados. Así como se prohibió la Biblia durante siglos, así también estos estarían callados. Pero gracias a este Vaticano II, están hablando evidentemente por el TikTok tonterías. Pero están hablando, ¿vale? Pero aún así, ellos no pintan nada en la Iglesia Católica Romana. No pintan nada los laicos. Vale. Luego, en este Concilio Vaticano II, se revisa la liturgia. Nuevamente el Pokémon evoluciona, ¿vale? ¿Qué es la liturgia? Es la misa. La misa en lenguas vernáculas. ¿Por qué la misa en lenguas vernáculas? Porque todo ese tiempo, ¿vale? Esta iglesia medieval ha prohibido la Biblia al pueblo. Y no solo eso, ¿vale? Ellos eran los únicos que podían dar. Y en la liturgia o las misas de ese entonces eran en latín, ¿vale? En todas las partes del mundo. Por eso que la gente a veces ni se enteraba de lo que estaba diciendo, etcétera, etcétera, porque el latín es un idioma muerto. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Se reviva la liturgia, la misa en lenguas vernáculas y la mayor participación del pueblo. Pero gracias al... Mira, en cambio, las reformas es todo lo contrario. Había un gran porcentaje de analfabetismo en Europa y gracias a la reforma, ¿vale? Ellos empezaron a enseñar al pueblo a leer y escribir. Y luego se les daba la Biblia en el idioma de cada pueblo, ¿vale? Y las mejores universidades del mundo, hoy en día, las mejores 100 universidades, todas vienen de carácter protestante. Ninguna de catolicismo romano. Para que vean, ¿vale? Bueno, ese es otro temita. Ahora, ¿cuáles son los cambios doctrinales y pastorales? Aquí nuevamente la iglesia Pokémon, la iglesia católica romana, empieza nuevamente a cambios doctrinales y pastorales, ¿vale? 1. La redefinición del papel de la iglesia en el mundo moderno. ¿Por qué? Porque esa iglesia medieval ya no tiene el poder absoluto, ¿vale? Ahora prácticamente se le ha limitado. Entonces, la iglesia deja de verse como contra el mundo, ¿vale? Y busca ser luz del mundo. ¿Por qué contra el mundo? Porque bien sabemos que fuera de la iglesia no hay salvación. Antes del Concilio Vaticano II, esto era un dogma de la iglesia, un dogma o una doctrina de la Iglesia Católica Romana, en el cual, por esta doctrina, todos estaban ya ardiendo en el infierno. Y además, esta doctrina les daba autorización ¿para qué? Para buscar, ¿vale? ¿A quienes? A los herejes, a los judíos, a los musulmanes, a todos que estaban en contra de la Iglesia Católica Romana. Ahí ellos tienen ese poder. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana estaba fusionada con el poder político, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia deja de verse como contra el mundo porque perseguía a todos, tenían el poder, pero ahora no. Ya no se presenta como poder política, sino como una voz moral y espiritual, ¿vale? Pero de moral, obviamente, esta iglesia no tiene, porque bien sabemos todos los escándalos que hacen aquí y más del 80% de los sacerdotes son multicolor, etcétera, etcétera, y etcétera. Así que esto sería, ¿vale? En la cual yo estoy demostrando que esta iglesia, ¿vale? Evidentemente no es la iglesia de Cristo. Ahora, y con esto voy a finalizar. Cuando hablamos de Pedro, si es Pedro la roca, el Papa visible, veremos lo que dicen las Escrituras, ¿vale? Y esto es la guinda que le voy a poner al pastel.
Y con eso lo voy a terminar y lo voy a subir al YouTube para que vosotros este en vivo, ¿vale?, compartan con sus hermanos, lo estudien y para que puedan defender evidentemente la verdadera Iglesia de Cristo, que no es la católica. Entonces, ¿quién es la roca en la cual se edifica la Iglesia de Cristo? ¿Quién es la roca? ¿Es Cristo o es Pedro? La pregunta, ¿vale? Esta cuestión surge del famoso pasaje de Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde Jesús le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, leemos el texto. Ahora vamos a desglosar según las distintas interpretaciones que se le da a este texto. Porque hay que ser honestos, hay varias interpretaciones. Y vamos a ver ahora mismo cuál de las todas interpretaciones se acerca más al contexto bíblico o solamente es una interpretación obviamente totalmente manipulada. En el texto en griego original dice: tú eres Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petros es igual a piedra o roca, ¿vale? Que es una forma masculina, nombre propio, Pedro. Petra, ¿vale?, es igual a gran roca. Peñasco, forma femenina, sustantivo común. Ahora, ¿cuál es la interpretación católica romana a este texto? La doctrina: Pedro es la roca. Jesús le da un rol único como fundamento visible de la iglesia. Esta autoridad se transfiere a sus sucesores, los papas, obispo de Roma, ¿vale? Ojito, sucesión apostólica. Eso tampoco no hay en la Biblia. Pero igual, seguimos. Argumentos. ¿Cuál es el argumento que ellos tienen? Jesús cambia su nombre a Pedro, de Pedrito, como Dios hizo con Abraham. Le da las llaves del reino, Mateo capítulo 16, versículo 19, símbolo de autoridad. Pero no olvidemos que esa llave no solamente se le da a Pedrito, sino se le da a todos los apóstoles. Es una tontería, pero igual, vamos, se las compro. En Juan capítulo 21, versículo 15-17, Jesús le encarga: apacienta mis ovejas. Y eso siempre repiten como loros estos pobres tiktoqueritos, ¿vale? El catolicismo ve a Pedro como el primer papa. Evidentemente Jesús no le dijo papa. Jesús se refirió como discípulo, se le conoce como apóstol, y Jesús les dijo amigos. En ningún lado les dijo patata, ¿vale? Perdón, papa. Muy bien. Entonces, el catolicismo ve a Pedro como el primer papa y la roca sobre la que Cristo construyó la estructura visible de la iglesia. La estructura visible de la iglesia vendría a ser esto: el Vaticano, la iglesia romana, la iglesia católica romana, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de la interpretación protestante a este texto, vemos claramente hay muchas iglesias evangélicas, pentecostales también. Vemos primeramente la doctrina, que Cristo es la roca, no Pedro.
Y eso obviamente, cuando Cristo es la roca, esto va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El mismo Pedrito reconoce que esa roca es Cristo. ¿Vale? Muy bien, ahí esto es contundente. Ahora, dice, o bien la confesión, dice, la roca, ¿no? O bien la confesión de fe de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la roca. Esa confesión que hizo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo. Y evidentemente ese Cristo es la roca, no es Pedro. ¿Por qué también puedo determinar esto? Porque 4 versículos más abajo del mismo capítulo, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú me eres tropiezo y tus ojos no están puestos en el reino de los cielos. Es una declaración totalmente contraria a lo que dijo 4 versículos antes. Si realmente fuese Pedrito el Papa, ¿por qué le dijo a ese Papa Satanás? ¿Vale? O sea, no se sostiene, ¿me entienden? Pero igual, sigamos. Pedro es importante, pero no tiene primacía sobre los otros apóstoles. ¿Por qué? Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de Pedro. No dice eso. Dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. ¿Vale? ¿Quién es la piedra principal? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es la roca? Jesucristo. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son los argumentos? Por ejemplo, en otros pasajes, Cristo mismo es llamado la roca. ¿Qué pasó aquí? Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Solo hay un fundamento y ese fundamento es Cristo, no es Pedro. La roca era Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Ahora, vemos la declaración del mismísimo Pedro. ¿Qué dice el mismísimo Pedro? Pedro mismo llama a Jesús la piedra angular. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. En el mismo capítulo, ojito con esto, en el mismo capítulo de Mateo 16, Pedro comete un error grave. Por eso lean el versículo 23. Y Jesús lo reprende y le dice a Pedrito, apártate de mí, Satanás. Por eso es imposible que la iglesia de Cristo esté fundamentada en un hombre, porque nosotros somos hombres y fallamos. Es imposible que Jesús haya determinado a un hombre o a supuestos sucesores para que edifiquen su iglesia. Es imposible. ¿Vale? Ahora, para esta visión, la iglesia está construida sobre Cristo, no sobre un hombre. Y todos los creyentes forman parte del fundamento apostólico. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo. No esto, no el Vaticano. Nosotros, tú y yo, somos el templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, esto sería, ¿vale? Esto sería, en conclusión, podemos determinar, hemos dado datos históricos muy revelantes, ¿vale?
Hemos hablado de la iglesia del Nuevo Testamento. Hemos hablado cómo surgió la Iglesia Católica Romana, ¿vale? Yo les pediría una cosa, que por favor este mismo en vivo, lo compartan con la gente. ¿Por qué? Porque hay datos muy definitivos en la cual evidentemente la historia, señores católicos romanos del TikTok, lastimosamente son muchos ignorantes, la historia les va a refutar. Y hoy hemos visto que la Iglesia de Cristo no es el Vaticano, no es la Iglesia Católica Romana. Así que gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo, y solamente yo les pediría una sola cosa, que compartan este en vivo, ya que va a edificar y va a ser una buena herramienta. ¿Para qué? Para que nosotros defendamos el verdadero Evangelio de Cristo. Muchas bendiciones y hasta otro día. Saludos.